Hola, buenas tardes. Johan, ¿tú iniciarías dándole una presentación a Digicorp? Sí, bueno, hola, ¿qué tal con todos? Bienvenidos. En esta ocasión tenemos la oportunidad de traerles el taller de detección de incendios de centros de salud según la NFPA. Para ello estamos con Matías Trombeta, también con Rafael Ruiz y Alexander Manay, quienes serán en esta oportunidad los ponentes del taller. Así que bueno, Alexander, te dejo empezar. Muchas gracias. En primer lugar, para agradecer a todos los asistentes por el interés. Bueno, ya saben, Digicorp es nuestro socio estratégico en la línea Farlight de forma local aquí en Perú. La intención de esta charla es acercarlos un poco al portafolio y darle algunas pautas de cómo podrían aplicarlo en centros de salud, ¿no? Mi nombre es Alexander Manay. Aquí voy a darle clic para que me permita avanzar. Yo ya vengo trabajando en Honeywell desde el 2017. Las líneas que maneja Digicorp es Farlight y tengo la suerte de poder haberme certificado en esa línea y darle un poquito de información en base de eso a todos los asistentes, ¿no? También pueden encontrar a PABA dentro del portafolio de Digicorp y de detección avanzada, ¿no? Allí ya Matías nos va a ilustrar un poco más sobre los beneficios de la detección avanzada y en qué consiste el portafolio, ¿no? Ahí en la parte de abajo encuentran mi celular, está mi correo electrónico, cualquier consulta o proyecto que tengan, pueden comunicarse directamente conmigo con libertad. El día de hoy, ya cuando estamos hablando de un centro de salud, nuevamente estamos direccionando este tipo de soluciones al panel LMS 9600. ¿Por qué? Es uno de los paneles que tiene una capacidad de 2 lazos. Eso nos da esa flexibilidad de poder manejar un área mucho más grande. Una capacidad de 636 dispositivos. ¿Qué nos permite el panel? El panel nos permite subir y bajar la programación y se actualiza el firmware, todo a través de un puerto USB. Todo apunta ya hacia tener ese tipo de conexión o de puerto USB. La autoprogramación también es muy rápida. Ustedes cuando lleven la certificación y hagan pruebas con el panel y hagan el autoprogram, van a ver que en 30 segundos va a reconocer todos los dispositivos, ¿no? Los que son módulos, los que son detectores y cada tipo, ¿no? Si tengo detectores de humo, detectores de temperatura, módulos de relé, de control, monitor. Entonces va a ser este reconocimiento muy rápido y muy práctico, ¿no? Para los que hacen ese reconocimiento con el autoprogram. Luego, quiero resaltar que el teclado es robusto, ¿no? ¿Por qué digo que el teclado es robusto? Muchos de nosotros nos gusta instalar el panel y hacer la programación, hacer algunas modificaciones desde el teclado. Entonces pasa que algunos paneles no tienen esa resistencia y se viene dañando al año y medio y 2 años, ¿no? Nosotros damos 3 años de garantía y tengo tanta experiencia en Ecuador como en Perú de paneles Notifier que están instalados 8, 9, 10 años y el teclado está robusto, ¿no? Quiero también poner en contexto la garantía. Cuando ustedes adquieren un proyecto integral, hablamos de módulos, detectores, sirenas Strobo, todo lo que gira dentro del proyecto, todo tu listado, va a estar cubierto de estas 3 años garantía dentro de fábrica. Solo tengo una observación. La observación es desde que nosotros entregamos el producto a Digicorp, es como la partida de nacimiento del proyecto, del producto, ¿no? A partir de allí se considera la garantía, si hay alguna transición de 1, 2 o 3 meses del producto, para nosotros ya está corriendo, ¿no? Pero lo interesante es que tenemos 3 años de garantía. ¿Qué más podría recalcar? Que nuestro panel tiene un módulo interfaz que me permite colocar detectores convencionales. Tengo 6 zonas convencionales. Eso me hace pensar, por ejemplo, si tengo un centro de salud que por alguna razón ya le instalaron detectores convencionales,
puedo absorber esa base instalada, o si quiero disminuir el costo a partir de la instalación de detectores convencionales, puedo colocarle un modo interfaz a este panel que es direccionable. ¿Por qué lo remarco en esta presentación? Porque tenemos en el mercado un panel que es convencional, un panel de una marca diferente, es un panel convencional y le agregan una tarjeta direccionable para hacer direccionable el panel. Sin embargo, cuando le agregan esta tarjeta, pierde la certificación UL vigente, ¿no? La actual. Entonces, es muy interesante porque nosotros, al agregarle este módulo interfaz, no se afecta a ninguna de las certificaciones que tiene el panel, ¿no? UL, FM, y efectivamente estos paneles y los periféricos, todos los dispositivos, son elaborados conceptualmente apoyándose en la NFPA 72 o excediendo la normativa, ¿no? ¿Qué más podría decir? Tenemos una distancia máxima por lazo de 3.048 metros o 3 kilómetros. Eso lo hace bastante interesante. Hay que tener en cuenta de que el cable a utilizar para poder cubrir toda esa longitud es de 12 AWG. Este panel tiene 4 circuitos NACS. Tiene lógica, porque si tengo 636 dispositivos, muchos de ellos van a ser de detección. Tengo que tener una amplitud, ¿no?, de 4 zonas de notificación, pero también tengo esa disponibilidad de corriente, ¿no?, de 7 amperes para los 4 circuitos NACS. Este panel es un panel direccionable, me permite trabajar con un detector óptico lineal direccionable que va a ir directamente al lazo, se va a alimentar desde el lazo. Y bueno, para los que no lo conocen como detector óptico lineal, estoy hablando del Photobin, ¿no? Tenemos un Photobin direccionable de la línea de Farlight. También tenemos un detector multicriterio de humo, de calor, de monóxido de carbono. Tenemos una base sonora, ¿no? Esto es interesante porque estamos viendo, por ejemplo, en Lima, aquí en Perú, estamos viendo que hay muchos hoteles ya de 5, 6, 7 pisos. Entonces, estos hoteles dentro de la habitación van a requerir una primera notificación, ¿no? Y esa notificación la pueden obtener a través de la base sonora, ¿no? Entonces, cuando todavía no quiero notificar al pasadizo y a todo el edificio, hablando de hospedajes, de hoteles o moteles, ¿no? Que hay muchos ahora aquí en Lima. El gabinete, así como lo ven en la figura de la parte derecha, puede albergar baterías de 18 ampere hora, también de 12 ampere hora o 7 ampere hora. Si yo tuviera unas baterías superiores a esas, por alguna razón de la demanda de la carga de mi proyecto, ya tendría que colocar un gabinete adicional para poder colocar baterías de 26 ampere hora, 50 ampere hora, dependiendo, ¿no?, de cómo he dimensionado la carga de mi proyecto. El histórico tiene una capacidad de 1000 eventos y lo hace bastante interesante para este tipo de proyectos. ¿Qué más me gustaría recalcar? Como mencioné, a pesar de que los centros de salud, lo idóneo es de que se utilicen paneles direccionables, también me he topado con casos donde utilizan paneles convencionales, que no es lo recomendable, ¿no? Porque ya hemos visto que un panel direccionable tiene la posibilidad de hacer detección, puedo hacer notificación, pero también puedo ver que va a realizar funciones complementarias, ¿no?, como la apertura y el cierre de HVAC o de aire acondicionado. Puedo hacer control de elevadores, ¿no? A pesar de que pueda ser un centro de salud pequeño, de 3, 4 pisos o 5 pisos, y tiene un elevador, voy a poder hacer el control del elevador, ¿no? Y también, por ejemplo, podría ser apertura de puertas, ¿no? Entonces, son algunas funciones complementarias que tiene la capacidad un panel direccionable como el nuestro. Sin embargo, un panel convencional no podría realizar esas acciones, ¿no? Ahora ya hablando de centros de salud, estos centros de salud también podrían requerir audio evacuación, así sean de un solo piso. Nos tocó con Digicorp, por ejemplo, a finales del 2019, implementar un centro de salud con 2 alas, la ala norte y la ala sur, y
¿Qué me permite hacer este panel de audio evacuación? Es un panel de voceo de emergencia que puede ser utilizado para aplicaciones de incendio, de notificación masiva o ambos, ¿no? Entendiendo por qué es un panel de voceo de emergencia, porque sí es cierto de que estamos enfocados en incendio, pero también podría haber otro tipo de emergencias, ¿no? Hablando de Perú, por ejemplo, es una zona muy sísmica, ya cuando tenemos un sismo de 6, 7, 8 grados, entonces podría utilizar este panel también para poder notificar a las personas, ¿no? Sobre este tipo de emergencias. Tiene un estándar de 50 watts, expandible hasta 100. Es interesante porque normalmente los parlantes para un lugar de 3 metros de altura puedo tener de 1 watts, 2 watts o 3 watts. Entonces, tener una disponibilidad de 100 watts es interesante para este tipo de ambientes. Es un circuito estándar de voceo, expandible hasta con 8 circuitos con una tarjeta opcional y el uso de un canal secundario, ¿no? Un canal secundario quiere decir que yo puedo transmitir 2 mensajes distintos al mismo tiempo, ¿no? Un máximo de 14 mensajes, cada uno de una duración de 60 segundos. Entonces, ¿cómo lo voy a integrar a mi panel 9600? A través del bus, ¿no? De comunicación de 4 hilos que tengo a la altura del teclado del panel. Entonces, ¿qué más puedo recalcar? Puedo colocar hasta 9 paneles. Estos 9 paneles puedo tener hasta 8 amplificadores, haciendo un total de 24 circuitos y puedo tener una disposición de potencia de 1110 watts. Entonces, realmente, a través de esta ampliación, puedo tener un proyecto interesante, ¿no? Como les dije, si yo tengo un proyecto de 3 watts, si tengo una potencia de 1110, simplemente tendría que dividir eso y me da aproximadamente 400 parlantes, ¿no? Entonces es bastante interesante el alcance que puedo tener, a pesar de que mi panel de incendio solamente es de 636 dispositivos y lo puedo complementar con este panel de audio evacuación. Ya para terminar, cuando hablamos de centro de salud, estamos hablando de detección, notificación, audio evacuación, pero también podría haber un requerimiento de teléfonos de bomberos, ¿no? Entendiendo que un centro de salud, sí es cierto que no podría ser tan alto como una clínica, pero sí podría cubrir un área bastante amplia, ¿no? Entonces, nos proporciona el control de supervisión y anunciación de hasta 24 teléfonos remotos, interfaz de usuario simple y directa, circuito de teléfonos supervisados por un resistor de 4,7 y puede ser instalado en clase B, ¿no? El circuito de lazo incorporado se puede cablear para configurarse tanto en clase A como en clase B. En clase B es la figura que les mostré del panel, donde salen 2 cables y se hace todo el recorrido. De la misma manera, en clase B se podría hacer con el teléfono de bomberos, ¿no? Admite la supervisión del circuito de audio de tomas de teléfonos múltiples y permite el funcionamiento simultáneo de hasta 10 auriculares remotos. Entonces, esto es interesante. ¿Por qué? Porque si yo tengo un área amplia que cubrir, podrían haber 10 bomberos coordinando al mismo tiempo, entendiéndose que yo tengo 24 teléfonos en la misma aplicación. Entonces, 10 es un número interesante, un número aceptable, y más para un centro de salud, ¿no? Entonces, como les dije, a finales del 2019, justamente con Digicore, logramos instalar un proyecto interesante donde tengo un panel de detección, un panel de audio evacuación y un panel de teléfono de bomberos. Simplemente necesito una pared disponible donde pueda albergar a mis tableros, porque voy a tener 3 tableros, pero ya hablándolo desde un costo-beneficio, Farlight te permite tener esa solución considerando audio evacuación, teléfono de bomberos, pero también haciéndolo muy accesible desde el punto de vista del rendimiento de tu proyecto, ¿no? Entonces, eso es lo que quería mostrar, algunas características
No puedo nombrar el nombre del proyecto porque no tenemos el permiso, pero sí ya podría hablar de un caso de éxito en Perú, ¿no? Si tienen mayores consultas, se pueden comunicar conmigo o con cualquiera de los responsables comerciales dentro de Digicorp. Entonces, no sé si hay alguna consulta, Johan, sino para darle pase a mi compañero Matías. No, de momento no hay ninguna consulta. Perfecto, entonces vamos a acumular el tiempo para mis demás compañeros y al final podríamos responder todas las consultas. Hola, buenas tardes a todos. ¿Me confirman si se está visualizando la presentación, por favor? Hola, hola, ¿me escuchan? Se ve bien, se escucha bien Ok, también. perfecto. Muchas gracias, entonces. Bien, hola a todos. Gracias por participar de esta presentación de detección en el vertical de salud. En particular, lo que vamos a ver en estos momentos es la detección avanzada en hospitales y en centros de salud en general. Mi nombre es Matías Trombetta. Para quien no me conocen, soy responsable comercial del Cono Sur en la región andina para Honeywell Fire Detection, Advanced Detection. La agenda que vamos a tocar en el día de hoy es revisar algunos casos de estudio para entender cuál es la problemática en estos sitios. Voy a mencionarles para quien no conoce, qué es Extralis. Vamos a mencionar los desafíos que tenemos en este vertical particular de la salud, las soluciones que tiene VESDA para proteger este tipo de ambientes. Mencionar muy rápidamente y por arriba lo que es el marco normativo, que después lo vamos a ver en detalle con Rafael. Y finalmente la integración, o sea, la aplicación de los equipos VESDA para este vertical y la integración con los paneles de incendio. La intención es que esto sea una charla de no más de 20 minutos, como para que ustedes se queden con estas cuestiones. Como mencionaba antes Alexander, cualquier consulta que vayan teniendo lo van agregando, lo van haciendo por medio del chat para ir evacuando las dudas a medida que avanzamos con la presentación. Bien, y para entender a qué nos referimos con el vertical de la salud, mencionamos en primera instancia un caso de estudio en un geriátrico, una residencia de mayores en Argentina, en donde en 2015 lamentablemente 4 personas perdieron la vida, 4 ancianos que se alojaban en este centro de salud. El incendio fue a causa de una prenda sobre una estufa, y esto fue lo que desencadenó el principio de incendio. Vemos otro caso en un hospital de Irak, de Bagdad, en donde 20 recién nacidos lamentablemente pierden la vida por un cortocircuito en una instalación eléctrica en el área de neonatología. También podemos ver un caso bien resonante que se dio en septiembre de 2019 en Río de Janeiro, el hospital de Vadim, donde 14 personas pierden la vida también a causa de un cortocircuito. Y acá empiecen a ver las imágenes que tenemos de este centro de salud, de este hospital en particular, en donde ya se empieza a ver la dificultad que existe en este tipo de lugares o en este tipo de verticales, en donde realizar la evacuación es bien complejo. Fíjense cómo a veces hay que trasladar equipamiento médico, pacientes o camillas, y realmente hacerlo, o sea, por pasillos a veces no muy amplios o con la cantidad o el volumen de gente que esto requiere, se torna algo muy complejo, y por ello que la detección temprana nos va a brindar una solución interesante. Vemos también el caso del hospital en San Petersburgo, en Rusia, en mayo del 2020, donde 5 personas pierden la vida también a causa de un cortocircuito en el área de respiradores de la UTI. Fíjense cómo el cortocircuito se empieza a presentar como una de las mayores causas de incendio
en la industria en general, el vertical de la salud no escapa a esta lamentable estadística. Y un incendio que se dio lamentablemente hace 2 días atrás, en Irak también, en el hospital universitario. Esto fue muy reciente, todavía de hecho es provisorio el conteo de víctimas porque todavía siguen encontrando personas en el interior. Hasta el momento hay un reconto de 66 personas que perdieron la vida. Esto se dio a raíz de una explosión en las botellas de oxígeno en la unidad contra el COVID-19 en el interior de este hospital, a causa, a priori, y esto se está todavía investigando, pero aparentemente de una falta de mantenimiento adecuado. Y empezamos a ver que no solamente tenemos problemas de cortocircuito, vimos también el caso de una estufa o inclusive algunos casos de intencionalidad, o en este caso en particular donde vemos que no es solamente una cuestión eléctrica, sino que en el hospital nos vamos a encontrar con una gran cantidad de diferentes desafíos y diferentes lugares o sectores que debemos proteger, en este caso, por ejemplo, la provisión de oxígeno, en donde también la detección de gas va a ser necesario y va a ser tan importante como la detección de humo en las diferentes áreas o los diferentes ambientes de los centros de salud. Bien, mencionando los casos de estudio, vamos a entender qué es Extralis. Bueno, Extralis es una empresa fundada en 1982, es el principal fabricante de detectores de aviso temprano por aspiración. Desde 2016 forma parte de Honeywell. Algunos de los verticales en donde puede interactuar o donde pueden actuar los sistemas BESDA o Extralis en general son en los data centers, en la industria o en la industria en general, la industria de la manufactura, en las bodegas, en el real estate, en la minería, en los hospitales y en los centros de salud como los que vamos a ver hoy, que también pueden, centros comerciales. La realidad es que la cantidad de aplicaciones es muy, muy grande. Hoy vamos a mencionar y vamos a centrarnos en los centros de salud. La principal estrategia o la principal estandarte que tiene la marca es la detección temprana para mejor o mayor salvaguarda de vidas y de activos. Y las 4 marcas o las 4 líneas de producto que poseemos es BESDA, para las detecciones de humo por aspiración, OSID, la detección avanzada por haz lineal, SensePoint XL, que es la detección de gas por intermedio de la aspiración de BESDA, y finalmente la Ion Tamer, que es una aplicación muy puntual para baterías, para rack de baterías de litio. Ahora bien, centrándonos en BESDA, ¿qué es esto de la detección de humo por aspiración? Bien, para aquel que no lo conoce, la detección de humo de aspiración, a grandes rasgos y como para tener un mayor conocimiento de la misma, se consta de una red de tuberías que se instala por lo general tubería rígida. Hay una opción que vamos a ver que es de tubería flexible, pero a fines prácticos lo importante es entender que es una red de tubería con puntos de muestreo por donde ingresa el aire y el aire es dirigido por medio de estas tuberías, hacia el detector en donde se encuentra la cámara de detección y se produce los diferentes eventos de prealarmas o alarmas de acuerdo según corresponda. En el interior, una vez que el aire es aspirado, existe un filtro interno que es el que puede dividir y separar las partículas de polvo que hayan en el ambiente con las partículas de humo que queremos identificar, y posteriormente este aire es llevado a la cámara de detección, que es el que generan o el que puede llegar a generar la determinación de si en ese aire que es muestreado existe humo y a partir de ahí generar el evento de incendio. Una de las principales ventajas que va a tener esta tecnología es que actúa en la etapa incipiente de un incendio cuando el humo aún es invisible. Este periodo puede llevar un tiempo considerable, a veces de horas, en donde el caso característico que damos es cuando los cables en un posible problema que se genere en el circuito eléctrico, el cable empieza a sobrecalentar,
Este cable emite un hedor, un olor muy particular a cable quemado. Este olor son partículas que hay en suspensión que los detectores VESDA pueden identificar y pueden generar una primera alarma, evitando así que se genere posteriormente el conato de incendio y el humo. Los dispositivos de detección tradicional, como los detectores puntuales, los de barrera, los de llama, o los térmicos, o los propios sistemas de supresión, actúan cuando el incendio ya está generado, ya hay por lo general humo en el ambiente, hay una temperatura elevada, hay llama, y aquí es donde empiezan a actuar. Por eso es que con VESDA hablamos siempre de detección temprana, porque podemos prevenir el posible comienzo o el posible inicio de un incendio. Bien, visto lo que es VESDA y cómo funciona esta tecnología, vamos a mencionar algunos de los desafíos que tenemos en la salud o en el vertical de salud. Y los principales desafíos que podemos mencionar, y para empezar a mencionar, son las consecuencias que tenemos de un incendio. Claramente las consecuencias en un incendio dentro de un hospital, por ejemplo, son los riesgos de vida, la pérdida de equipamiento médico, medicamentos, instalaciones, interrupciones de servicio y afectación para la comunidad. Ustedes saben que la distribución de los hospitales se dan de acuerdo a poblaciones, y obviamente que un hospital que no pueda funcionar va a afectar a la comunidad circundante. La evacuación, ya que requerimos una gran cantidad de personal disponible para poder realizar una evacuación en un hospital. El estado de salud y el equipamiento médico, muchas veces hoy día, sobre todo con el tema de la necesidad de oxígeno para los pacientes de COVID, es crítico la evacuación con el equipamiento médico acompañando al paciente, las características físicas o mentales de los pacientes y obviamente la seguridad que puede conllevar una posible evacuación. Y las estrategias, por lo general, que se tiene para una eventual evacuación es trasladar preferentemente a zonas protegidas en la misma planta. La evacuación se da de manera horizontal en un hospital o centro de salud en una primera instancia, y si no se puede contener, ahí sí se realiza la evacuación ya en vertical. Existe una prevención, una supresión y programas de gestión de emergencias. Se tiene de toda manera que evitar falsas alarmas para evitar de toda forma posible que se genere una evacuación que no sea necesaria. Y lógicamente para esto se requiere de una detección fiable y temprana, capaz de detectar en la etapa inicial un incendio para poder contenerlo y en la medida de lo posible poder evitar que se genere esta posible evacuación. Lógicamente que el tiempo para la intervención y el control es fundamental para evitar un daño mayor en el sitio. Y aquí también lo que quiero mencionar son los sectores afectados. Muchas veces uno piensa, bueno, uno debe proteger exclusivamente los ambientes, las habitaciones, ¿qué es lo que se protege dentro de un hospital? Y acá tenemos sectores operativos como salas de datos, el sector de cocinas, el taller de mantenimiento, las salas de máquinas, que es lo que permite que el hospital en sí, laboratorios y demás, esté en funcionamiento. Dentro de las particularidades que hay en estos ambientes, podemos mencionar casualmente lo que decía, los laboratorios, las habitaciones, los estacionamientos, los espacios comunes, los elevadores. Y también tenemos sectores críticos, como son los sectores de unidades de terapia intensiva, unidades coronarias, los quirófanos, las salas de gases médicos. Y con todo esto lo que quiero ver es, o lo que quiero mostrarles, es la cantidad de sectores que intervienen en un hospital y entender que debemos pensar una protección integral del edificio. No solamente decir, bueno, voy a tener una protección temprana en un área particular, porque realmente si, por ejemplo, protejo únicamente las habitaciones y el evento se me genera al lado de las habitaciones, que es un laboratorio, me voy a ver afectado de misma manera. Por eso es que por lo general cuando pensamos en una detección temprana no es en un área particular, sino es en el área general o en el edificio en forma integral. ¿Y cuáles son las soluciones que tiene VESDA para este tipo de lugares? Bien, VESDA tenemos varios productos. Acá simplemente vamos a mencionar las líneas de productos láser que tiene VESDA, que son los equipos más tradicionales, donde tenemos los equipos de una tubería o de 4 tuberías para ambientes más industriales.
Tenemos la línea de productos BESDAE, que es la más moderna, que ya la cámara es una cámara de detección de avanzada, con mayor inmunidad a falsas alarmas, en donde tenemos también un equipo de una única tubería, que es el BEP de una tubería, o los equipos de 4 tuberías. Y también nos vamos a encontrar con el VEA, que vamos a mencionar ahora en un rato, que es un equipo que en lugar de tener tubería rígida, utiliza tubería flexible, que es una microtubería flexible, que nos va a permitir tener una detección direccionable en los diferentes ambientes. Acá mencionamos las características principales de cada uno de los modelos, si es de una tubería, 4 tuberías, y cuál es su característica más destacable en cada uno de los diferentes modelos. Esto lo pueden encontrar lógicamente en la página de extralis.com para tener mayor información. Ahora bien, también se le puede vincular un detector de gas para no solamente tener detección temprana de humo, sino también detección de gas en la misma tubería. Entonces, de esta forma, por ejemplo, en lo que puede ser una sala de baterías, en un área donde se puedan producir gases medicinales, un laboratorio, un quirófano, o en cualquiera de esos ambientes podemos tener tanto detección de humo como detección de gas en la misma línea de aspiración. Acá vemos los gases disponibles, que básicamente son los típicos gases que nos vamos a encontrar en el mercado, donde vamos a ver gases inflamables de oxígeno, monóxido, dióxido, hidrógeno, sulfuro de hidrógeno, dióxido de nitrógeno y amoníaco. Como le mencionaba antes, esto es detección por tubería rígida, pero tenemos un equipo que posee tubería flexible y tiene las características de tener detección temprana, direccionable por aspiración, pero hasta 40 entradas de capilares que son direccionables. Cada uno de las microtuberías que se ven en la imagen puede direccionarse y puede identificarse en forma independiente. Del dispositivo hasta el punto de muestreo voy a tener 100 metros de distancia máxima. La microtubería puede instalarse en el pleno porque está certificada para hacerlo. El mantenimiento lógicamente es optimizado porque voy a hacerle mantenimiento a un único punto de esos 40 puntos de muestreo que voy a tener distribuida en todo el ambiente. Se supervisa permanentemente el corte o el bloqueo que pueda producirse en las líneas de aspiración y también tiene la posibilidad de utilizar un dispositivo o un XL, el detector de gas, en cada uno de sus capilares para poder tener detección de humo acompañada de detección de gas. Este es un video para poder entender con mayor precisión cómo es que funciona esta tecnología. Vemos, por ejemplo, el caso de un hospital con los diferentes ambientes, las diferentes oficinas administrativas, pasillos de espera, habitaciones, consultorios externos, o todo lo que contiene un hospital, y podemos tener un equipo de detección temprana por aspiración, que es el VEA, y tener puntos de muestreo distribuidos a lo largo de los diferentes ambientes que tengamos en el sitio. Me interesa mostrarles, acá básicamente es cómo se conforma el equipo, pero lo interesante es el funcionamiento del mismo, ya que permanentemente está aspirando de los 40 capilares el aire. En el caso de producirse un evento, el equipo emite una señal general y posteriormente, por medio de una válvula rotativa, identifica cuál de esos 40 capilares es el que está generando el evento de incendio. En cuanto a marco normativo, esto, como decía, lo vamos a ver con mayor detalle en un momento con Rafael, pero lo que me importa que entiendan es que lo interesante que tienen los sistemas de aspiración es que está mencionado en la NFPA 72 y se indica que un punto de muestreo o un orificio tiene la misma cobertura que un detector puntual. Además, hay que tener ciertas consideraciones en la red de tuberías, que tiene que ser según el requerimiento del fabricante, debe estar estanca y fija en paredes o en techos, debe estar visiblemente identificada. Y en cuanto al marco normativo propio de la salud, según la NFPA 99, vemos que dentro de esta misma normativa hay una gran cantidad de normas, que gran parte de estas la va a mencionar Rafael en un momento. Pero lo importante es que además de
diseñar nuestro sistema según todas estas normas particulares, también tenemos que tener algunas consideraciones como la sectorización de los diferentes niveles y el posible aviso al sector que mencionábamos antes, previo a una notificación completa. Finalmente, lógicamente, también hacer caso a la legislación local. En cuanto a las aplicaciones propias para salud, vemos que con un detector BESDA-BA podemos tener en un área resguardada nuestro equipo sin tener que ingresar a las diferentes habitaciones o ingresar a los ambientes, a los quirófanos, permitiendo tener una detección remota de humo. También a los diferentes sectores que vamos a tener, tanto en los sectores de las escaleras, del parking, de las áreas técnicas, la lavandería, los laboratorios, la recepción, todos estos ambientes que a veces uno no los tiene en consideración y también son importantes de tener detección temprana, detección en los tableros eléctricos, como mencionábamos antes, lugar donde se puede generar y donde el cortocircuito, como mencionábamos, es un generador importante de principios o de eventos de incendio. En quirófanos, estudios médicos, laboratorios, donde existe la presencia de gases médicos, en donde puede vincularse tanto los detectores BESDA como los detectores XCL para gases médicos como los de oxígeno, utilizados para la reanimación, la terapia de inhalación, el dióxido de carbono, utilizado para la insuflación de diferentes gases médicos y para la estimulación respiratoria, el nitrógeno, utilizado para criocirugía y también para enfriamiento de los resonadores, el óxido nitroso, helio líquido y algunos otros que nos vamos a encontrar en el interior de los diferentes ambientes del hospital, en donde la detección conjunta temprana de aspiración con detección de gas nos va a representar una solución. En las áreas de espera, de circulación, en los atrios, donde podemos tener detección temprana, también vinculada, por ejemplo, con detección de gas, si fuese necesario, o solamente detección temprana de humo. En los estacionamientos, donde podemos combinar la detección de humo con la detección remota de gas, tanto para el monóxido de carbono como para el dióxido de nitrógeno que emiten el escape de los automotores. En los elevadores o ascensores, en donde en el hueco también hay que realizar una detección y una detección temprana se corresponde con lo que venimos hablando de una detección a tiempo. En las salas de datos, en donde ya hay una normativa particular, que es la NFPA 75, que habla de la necesidad de un equipo automático para detección temprana dentro de estos recintos, y en donde aquí BESDA también nos presenta una ventaja. Y un listado simplemente como para entender las posibilidades que tenemos y que prácticamente vamos a tener por cada área, por cada sector, un producto que nos va a permitir hacer la detección temprana y a tiempo de los eventos que puedan producirse. Por último, mencionar que lo que hablamos hasta el momento son dispositivos de inicio de incendio. Todos estos hay que vincularlos a un panel de alarmas. Tenemos diferentes formas de vincularnos a los diferentes paneles. Por ejemplo, tenemos la metodología convencional, que básicamente se vale de los relés de salidas con módulos de entrada para vincularnos a los paneles de alarma. También hay una forma que es vincular a todos los dispositivos BESDA que tengamos instalados en una BESDANet y por medio de un gateway vincularlos a los diferentes paneles de alarma. Esto va a depender de cada panel, la posibilidad de generar este tipo de vínculo con el gateway. Y una particularmente para la familia de productos Notifier que permite vincular a los equipos que vienen con una etiqueta que dice Notifier y que tienen el protocolo FlashCAN embebido, vincularlos a los paneles Notifier de alarma. Les comparto aquí mis datos. No sé si hay alguna consulta y desde ya que quedo a disposición por cualquier necesidad que tengan, que se puedan contactar al equipo comercial de Digicorp y a través de ellos a nosotros para poder evacuar y poder ayudarlos en cualquier proyecto. No sé si hay alguna consulta que podamos responder o si no le paso el mando a Rafael para avanzar con el aspecto normativo.
Buenas. Sí, Matías, gracias, pero por el momento todavía no han colocado alguna consulta. Bien, excelente. Rafa, Excelente, Mati, muchas gracias. Muy buenas tardes a todos los participantes. Eh, bueno, yo les recuerdo que nos pueden hacer cualquier pregunta o consulta a través del chat. Ahorita, finalizada la presentación, vamos a dar un espacio para responder todas sus preguntas e inquietudes. Y aprovecho para que por favor me confirmen si pueden ver en este momento la presentación. sí, perfecto. Gracias, Mati. Vale, perfecto. Bueno, en este espacio vamos a hablar brevemente de las referencias de la NFPA en general para la detección de incendio en ocupaciones de salud. Vamos a ver un poco qué nos dice NFPA o qué nos recomienda NFPA con respecto a este tipo de edificaciones y a este tipo de situaciones que se pueden presentar. Primero, me presento, mi nombre es Rafael Ruiz, hago parte del equipo de Honeywell Fire para Latinoamérica. Soy el ingeniero de aplicaciones y preventa para la región andina, Centroamérica, el Caribe y Florida. Entonces, seguramente ya he tenido la oportunidad de hablar con algunos de ustedes a través de Digicorp o en directo. Igualmente voy a estar a su disposición para poderlos apoyar con cualquier requerimiento o duda o pregunta que tengan. Primero, hablemos o demos un overview sobre qué es la NFPA. NFPA es una asociación norteamericana que fue fundada hace más de 100 años, en 1896, y que se ha dedicado a tratar de eliminar y tratar de llevar a su mínima expresión la pérdida de vidas humanas y pérdidas económicas y de propiedades debidas a los peligros que están relacionados con los incendios y a los peligros relacionados con la electricidad que termina generando incendios. Entonces, ese es el enfoque de NFPA y NFPA ha desarrollado miles de normas, tiene cientos de normas que ustedes pueden consultar en la página web de NFPA, donde hay normas dedicadas para aplicaciones específicas, para condiciones específicas o para temas generales y también las van a encontrar. Una de esas normas generales es la NFPA 101, que es el Código de Seguridad Humana. ¿Y qué van a encontrar ustedes en esta norma NFPA 101? El propósito de la norma es establecer los requisitos mínimos para el diseño, operación y mantenimiento de edificios y estructuras para la seguridad de las vidas humanas contra el fuego. NFPA 101 se dedica a determinar y a dar recomendaciones sobre qué es lo mínimo que se requiere en la etapa de diseño, en la etapa de operación y en la etapa de mantenimiento de edificios y estructuras para garantizar la seguridad de las vidas humanas. Si ustedes quieren ir un poco más allá en cuanto a la protección de la propiedad, a la protección de la edificación, existe la NFPA 5000, que está más enfocada a la protección de la estructura como tal, más allá de la seguridad de las vidas humanas. Pero retomando en NFPA 101, vamos a ver que debe aplicarse tanto a edificios y estructuras nuevas como a edificios y estructuras existentes. Entonces, debemos considerar los requerimientos de NFPA 101 tanto en edificaciones que ya están construidas, que hoy en día están funcionando y que puede que no tengan en este momento ningún sistema de protección contra incendios, como para las nuevas edificaciones que seguramente por la normativa local, y en este caso, por ejemplo, si miramos el Reglamento Nacional de Edificaciones de Perú, vamos a encontrar que nos habla y nos manifiesta textualmente que debemos contar con sistemas de protección contra incendio y que debemos contar con sistemas y herramientas que nos ayuden a determinar o a detectar de una manera temprana que hay una condición de emergencia y que se debe realizar algún tipo de actividad, bien sea de evacuación, de alerta, de comunicación o cualquier operación. Dentro de NFPA 101 igualmente vamos a encontrar las definiciones de los tipos de ocupaciones que tenemos, porque tenemos múltiples tipos de ocupaciones, pero hoy en día
o para la charla del día de hoy nos vamos a enfocar específicamente en las ocupaciones del cuidado de la salud. Allí es donde vamos a encontrar y donde va a estar clasificados todo lo que son hospitales, clínicas, centros de atención de salud, porque son ocupaciones destinadas al cuidado de la salud. Y textualmente encontramos en la definición de NFPA 101 que una ocupación utilizada para proporcionar, que las ocupaciones del cuidado de la salud, perdón, es una ocupación utilizada para proporcionar tratamiento o atención médica o de otro tipo simultáneamente a 4 o más pacientes, donde estos pacientes son en su mayoría incapaces de autoconservarse, de su autoconservación, allí quedó un poco mal el texto, debido a la edad, discapacidad física o discapacidad mental, o por medidas de seguridad que no están bajo el control de los ocupantes. Entonces, aquí ya tenemos la definición textual de cuáles son las ocupaciones del cuidado de la salud y que dentro de la norma nos va a dar ciertas recomendaciones y ciertos consejos para protegerla. Pero debemos tener en cuenta, aparte de la clasificación de la ocupación, que es lo primero que debemos realizar dentro de las consideraciones del diseño de la protección de nuestras edificaciones, debemos analizar los diferentes tipos de riesgos que vamos a tener en esta edificación. Y lo veíamos anteriormente en la presentación de Matías, donde nos decía o nos comentaba que hay múltiples escenarios y hay múltiples áreas, zonas que se deben proteger dentro de este tipo de edificaciones, dentro de este tipo de estructuras, y que requieren un análisis específico de cada una de ellas para determinar cuál es el sistema adecuado para proteger esa zona de este hospital, de esta clínica, de esta edificación del cuidado de la salud. Adicionalmente, también va a ser importante determinar la carga de ocupantes, porque de acuerdo a la carga de ocupantes también vamos a poder determinar cuáles y cuántos son los medios de evacuación ideales para este tipo de edificaciones. Y adicionalmente determinar las subclasificaciones o usos especiales y verificar los requerimientos de las normas específicas que también vamos a encontrar y que también vamos a encontrar muchísimos en NFPA. Entonces, es muy importante tener presente, y nos lo dice NFPA, los diferentes riesgos, los diferentes escenarios en los que nos vamos a enfrentar en este tipo de ocupaciones y que se deben analizar para un propósito global de proteger la actividad de este tipo de edificaciones, para asegurar la continuidad del negocio, para protección de los bienes, para protección del medio ambiente y principalmente para la protección de los ocupantes, que en este caso van a ser en realidad pacientes, personas con algún tipo de discapacidad física, como lo mencionábamos anteriormente, o incluso algún tipo de discapacidad mental, y que seguramente puede presentarse el escenario donde no es estrictamente necesario que se realice la evacuación de un hospital, de una clínica, por completo. Puede ser que haya una condición de emergencia y, como lo veíamos también en la presentación de Matías, se pueden hacer la zonificación, se puede hacer la compartimentación de esta edificación de tal manera de que no sea necesario evacuar toda la edificación, sino que se hace evacuación de algunas zonas específicas, de algunas áreas específicas que se encuentren en riesgo o que tengan algún tipo de peligro mayor y que se requiera hacer un movimiento internamente dentro de la edificación. Entonces vamos a tener la posibilidad de analizar dentro de las consideraciones de diseño todos estos escenarios para poder identificar qué es lo mejor y cómo es la mejor manera, la mejor forma de proteger estos tipos de ocupaciones, este tipo de edificaciones. Específicamente en cuanto a los sistemas de detección de incendio, alarma y comunicaciones, vamos a encontrar en los capítulos 9 y capítulos 18 de la NFPA 101 algunas recomendaciones y alguna información, por ejemplo, sobre las señales de iniciación. Y en cuanto a las señales de iniciación, nos dice, por ejemplo, que son permitidas las estaciones manuales de alarma de incendio, que son permitidos los sistemas de detección automáticos, como lo son los sistemas de detección automático que nos presentaba Matías en la presentación de BESDA, y también pueden ser señales de iniciación los sistemas de extinción de incendio, como los sistemas de rociadores de agua. ¿Por qué? Porque si hay flujo de agua dentro del sistema de rociadores, quiere decir que seguramente hay un rociador o hay una manguera del sistema de extinción de incendio que está activa y es porque debe haber una condición de emergencia. Entonces vamos a encontrar
cuáles son las señales de iniciación permitidas para los sistemas de detección y alarma de incendio, cuáles son las señales de notificación a los ocupantes y algunos requerimientos de notificación específicos que vamos a ver más adelante con mayor detalle, y funciones de control de emergencia complementarias, como lo pueden ser el control o el bloqueo de los ascensores, como lo es el apagado de los sistemas de ventilación, los sistemas HVAC, y vamos a tener muchas otras posibilidades de integración que lo mencionó Alexander al comienzo de su presentación, donde nuestros paneles están en la capacidad de hacer ese tipo de integraciones y de hacer ese tipo de comunicación con otros sistemas que hacen parte de la edificación. Adicionalmente, la notificación a las personas de las nuevas ocupaciones del cuidado de la salud, donde en el capítulo 18 encontramos información específica de esto, y algunos puntos claves de NFPA 101 como lo son, por ejemplo, o las recomendaciones como lo es, por ejemplo, que las puertas de evacuación horizontal deben contar con doble hoja, que las estaciones manuales de alarma deben estar en las estaciones de enfermería. Es recomendable la detección de humo por aspiración en áreas de mayor riesgo y mayor reto de evacuación, como las salas de operación o cuidados intensivos, que lo veíamos con mayor detalle en la presentación de Matías, que la iniciación de alarma por la activación de rociadores monitoreando los sensores de flujo del sistema de extinción es permitido, y que es permitido el uso de la secuencia de alarma positiva y retardos adicionales de alarma, evitando generar pánico en los pacientes sin tener una emergencia confirmada. Y este último punto es importante resaltarlo porque nuestros paneles de Farlight tienen la capacidad de manejar este tipo de funcionamiento de la secuencia de alarma positiva y de retardos de activación de alarma para poder dar tiempo a verificar que en realidad sea una emergencia y que requiere de del trabajo de un grupo de emergencias, de un equipo de emergencias, o si por el contrario estamos hablando de una falsa alarma. Entonces, es permitido por la norma y es muy recomendable tener este tipo de funciones y de comportamiento del sistema, como la secuencia de alarma positiva o retardos de activaciones de las alarmas, y nuestros sistemas de Firelight tienen esa capacidad de realizar. Pero aparte de la NFPA 101, también vamos a encontrar una norma muy específica que es la NFPA 99. Y es específicamente el Código de Instalaciones del Cuidado de la Salud. En esta norma, que es mucho más específica, nos indica que el propósito es suministrar los requerimientos mínimos para la instalación, inspección, prueba, mantenimiento, desempeño y prácticas seguras para las instalaciones, el material, equipo y dispositivos, incluyendo otros peligros asociados con el peligro principal, que es el riesgo de incendio y pérdidas de vidas humanas. ¿A qué tipo de aplicación tiene esta norma en FPA 99? Este código se aplicará a todas las instalaciones de atención médica que no sean de atención domiciliaria y atención veterinaria. Entonces, aquí nuevamente va a entrar todo el capítulo de hospitales, clínicas, centros de atención médica y todos los tipos de edificaciones del cuidado de la salud. Y ya en NFPA 99 vamos a encontrar algunos puntos y algunas recomendaciones más específicas, donde por ejemplo nos dice que un sistema de alarma contra incendios es necesario para la seguridad de la vida, debe ser instalado, probado y mantenido de acuerdo con los requisitos aplicables de NFPA 70, el Código Eléctrico Nacional, y NFPA 72, que es el Código de Alarmas y Señalización de Emergencia, que es la guía para la instalación de los sistemas de detección y alarma de incendio. Debe suministrar funciones de iniciación, notificación y control y debe llevar a cabo lo siguiente. Primero, la función de iniciación suministra la señal de entrada para el sistema. Veíamos anteriormente que las señales de iniciación pueden ser dispositivos de detección automática como los detectores VESDA, como los detectores BIM-OSIT, como los detectores de humo fotoeléctricos puntuales. Que la función de notificación aconseja que es necesaria la acción de los humanos para responder a una condición particular, notificar que hay una condición de emergencia para que las personas, los ocupantes, puedan tomar acciones de evacuación o tener una reacción a ese tipo de emergencias. Y la función de control suministra señales de salida para controlar equipos de la edificación para aumentar la protección de la vida. Y es estas funciones complementarias que mencionaba anteriormente donde podemos tener el control de los sistemas de ventilación, sistemas de aire acondicionado, controlar los sistemas de control de acceso
controlar también los elevadores o ascensores y tener control de otros sistemas que hacen parte de la edificación. También nos indica que los detectores de humo utilizados únicamente para el cierre de dampers o el apagado de sistemas de aire acondicionado no serán necesarios para activar la alarma de evacuación del edificio, siempre que el cableado de alimentación e instalación a los detectores sea monitoreado por el sistema de alarmas contra incendio del edificio y la activación de los detectores inicia una señal de supervisión en un lugar atendido constantemente. Aquí lo que nos está diciendo es que no necesariamente los sistemas los dispositivos de detección de humo en ductos o en sistemas de ventilación deben disparar las alarmas de notificación, sino que pueden generar una señal de supervisión de tal manera que permita a los encargados del control y del monitoreo de los sistemas verificar que sí hay una condición de emergencia y determinar qué acciones se deben realizar o qué acciones seguir. Y cuando los edificios estén obligados a ser subdivididos en compartimentos de humo, las zonas de notificación de alarma contra incendios coincidirán con uno o más límites de compartimiento de humo o estarán de acuerdo con el plan de incendios de la instalación. Y esto es lo que hablábamos ahorita también de la compartimentación de los edificios, la sectorización o zonificación de los diferentes niveles que nos permite realizar evacuaciones controladas de zonas y no realizar una evacuación generalizada. Otras de las recomendaciones de NFPA 99 en los espacios de atención al paciente donde la notificación de alarma afecta negativamente a la atención del paciente, según lo determinado por una evaluación de riesgos, no se requerirán aparatos de notificación de alarma mientras se proporcione un medio alternativo de notificación de alarma. No se requerirán señales visibles dentro de los quirófanos, dormitorios para pacientes o áreas de atención psiquiátrica donde su operación interfiera con el tratamiento del paciente. Y no se requerirán señales visibles dentro de las salas de exámenes, salas de procedimientos especiales, vestidores y baños no públicos, donde el personal está obligado a responder a esas áreas de acuerdo con el plan de incendios de la instalación. Entonces, acabamos de ver un gran resumen y algunos puntos importantes que quise resaltar de estas normas NFPA 101 y NFPA 99, que son dos normas de las muchas otras que podemos consultar y que podemos tener como referencia y que seguramente debemos ir a consultar y a indagar, como por ejemplo lo veíamos en la presentación de Matías, que tenemos la NFPA 72, que nos indica cuál es la capacidad de cobertura de un detector puntual, cuál es la capacidad de cobertura de un punto de muestreo de un sistema de detección por aspiración. Y allí también en NFPA 72 vamos a encontrar información sobre dónde ubicar estaciones manuales, dónde ubicar los dispositivos de notificación. En este caso veíamos que nos recomiendan no utilizar dispositivos de notificación visibles en ciertas áreas y en ciertas condiciones específicas. Entonces vamos a encontrar allí qué consideraciones debemos tener en cuenta para estos tipos de sistemas, estos tipos de dispositivos y para tener y garantizar que es una edificación segura y que vamos a garantizar el propósito de NFPA, que es salvar vidas humanas y prevenir incendios y desastres. Entonces, esta era parte de mi presentación, un gran resumen de lo que encontramos en las normativas y en NFPA como tal. Aquí, por último, les dejo mi correo electrónico donde también me pueden escribir para cualquier duda, consulta, y recuerden que también van a contar con todo el apoyo del equipo comercial de Digicorp y de mis compañeros Alexander y Matías, que también estuvieron dentro de la presentación. Por mi parte les agradezco el tiempo y abrimos el espacio para que podamos verificar cualquier duda, pregunta o inquietud que tengan. No sé, por favor, si lo podemos revisar, Alonso. Johan. Disculpa, Johan, gracias, Alexander. Johan, Sí, si no te tenemos preocupes. alguna duda, pregunta o inquietud, puede ser sobre la presentación de Alexander, sobre la presentación de Matías o sobre esta última parte de las referencias de NFPA. Sí, bueno, tenemos una pregunta de Jairi Román. Dice, ¿qué recomienda la norma con respecto a las alarmas donde hay pacientes? ¿Una prealarma inicial? Bueno, eso lo veíamos aquí al final. Se deben tener sistemas de detección, eso sí está clarísimo, debemos tener algún dispositivo de detección, pero como tal la notificación se debe analizar que si es conveniente utilizar algún tipo de notificación
audible o visual, veíamos algunas recomendaciones de no utilizar ciertos tipos de notificaciones visuales en algunos lugares específicos, pero sí es muy recomendable, como lo veíamos en alguno de los puntos anteriores, que lo más recomendable es tener algún tipo de prealarma que no va a ser para todos los ocupantes, sino que va a ser para las personas que están monitoreando el panel de control de alarmas de incendio, y que de acuerdo a esa prealarma que reciben en el panel de control de alarmas de incendio, se pueda verificar y se pueda identificar que sí es una condición de emergencia y que se debe tomar algún procedimiento, evacuar a las personas de esa área, o simplemente es cuestión de utilizar algún medio de extinción controlado, pero lo más recomendable es no notificar automáticamente que hay una condición de emergencia, sino tener señales de prealarma y poder realizar un protocolo de control de la emergencia. Johan, no sé si tenemos alguna otra pregunta. Bueno, por ahora no hay otra consulta que resolver. Vale, perfecto, Johan. Bueno, por mi parte, nuevamente les agradezco a todos por la participación en la charla. Esperamos que la información que les hemos compartido, tanto Alexander, Matías y yo, haya sido de su interés, y estaremos atentos para apoyarlos para cualquier proyecto o requerimiento que tengan o cualquier consulta que tengan. Mira, Me tenemos, parece una consulta adicional, sí. Te escuchamos, Johan. sí, a ver, un pequeño minuto, por favor. ¿Los BESDA monitorean los sensores de gases XCL o los detectores de gases monitorean independientemente? Es muy buena pregunta. En sí el BESDA, o mejor dicho, los detectores de gas solamente se valen del aire que es aspirado por los BESDA y no tienen ningún vínculo eléctrico con los equipos, con lo cual se monitorean en forma independiente. A los equipos XL hay que alimentarlos también con 24 volt y hay que obtener la señal de alarma y de falla. O sea, es absolutamente independiente eléctricamente del equipo BESDA. Bien, perfecto. Sí, esta era la última pregunta que nos enviaron. Bien, de todas formas, cualquier otra consulta que surja, tienen nuestros datos, se contactan con el equipo de DigiCore y sin problema podemos evacuarlas. Y como siempre les recomendamos, entrar a honeywell.com o extralis.com para obtener mayor información acerca de los productos. Muchas gracias, Johan. Muchas gracias a todos los asistentes. Buena semana, cuídense. Buena semana, cuídense. Muchas gracias, chao, chao.